¿Y si el miedo que sientes nunca hubiera sido tuyo? ¿Y si la culpa, la ansiedad o incluso la dificultad para amar hubieran comenzado incluso antes de que tu cuerpo existiera? La ciencia está empezando a revelar algo sorprendente. Parte de tu historia puede haber sido escrita mucho antes de tu nacimiento, en una época en la que aún no eras un nombre, un rostro o una idea, pero ya eras influencia, emoción y memoria. Lo que les sucede a tus padres meses antes de la concepción puede marcar profundamente la forma en que vives, sientes y te relacionas con el mundo. Y lo más impactante, todo esto sucede en silencio, en el nivel más invisible de la existencia. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué se repiten tantos patrones incluso cuando intentamos cambiar? ¿Y es posible reescribir una historia que comenzó incluso antes de nuestro primer suspiro? Antes de responder a estas preguntas, necesitas comprender la raíz de todo. Incluso antes de ser soñados, ya existíamos, no con un nombre, un rostro o un número de identificación fiscal, sino en forma de información. Información celular, química, emocional. Todo lo que nuestros padres vivieron antes de concebirnos ya comenzaba a moldear quiénes íbamos a ser. Cada emoción no resuelta, cada trauma no aceptado, cada creencia limitante que ellos cargaban. Es como si fueran semillas invisibles plantadas dentro de nosotros. Este es un concepto que desafía el sentido común, pero que hoy en día está respaldado por diversas investigaciones en epigenética, neurociencia y psicología prenatal. El Dr. Thomas Berney, psiquiatra canadiense y uno de los pioneros en el estudio de la vida intrauterina, afirma que las experiencias que viven nuestros padres, incluso antes de la concepción, dejan marcas celulares que serán heredadas por sus hijos. Es decir, antes de que el espermatozoide y el óvulo se encuentren, hay un campo emocional, energético y biológico que se está preparando y que contiene información. Información que no solo proviene del cuerpo, sino también de las historias. Si su madre sufrió un abandono o una pérdida profunda meses antes de quedar embarazada, ese dolor puede haber dejado marcas químicas en sus células, y esas marcas se le transfirieron a usted. Al igual que su padre, que tal vez creció en un ambiente de miedo y tensión, y aunque nunca habló de ello, llevaba en su cuerpo recuerdos que se le transmitieron a usted sin palabras. Es lo que muchos terapeutas llaman recuerdos 3I, inconscientes, incontrolables e intrauterinos. ¿Y si el alma elige cuándo y dónde nacer? Incluso para quienes no comparten esta creencia, hay algo curioso aquí. Parece que nacemos exactamente donde teníamos que nacer. Incluso en los hogares más difíciles, con historias más complejas, hay un patrón, un ciclo, y comprender este ciclo es el primer paso para romperlo. Según estudios publicados en la revista Psychological Science, hay pruebas de que los traumas no procesados se manifiestan en hasta 3 generaciones, influyendo directamente en el comportamiento y las emociones de los descendientes, incluso cuando nadie habla de ello. La epigenética llama a esto herencia transgeneracional, pero para quienes lo sienten en la piel, esto tiene otro nombre: dolor sin explicación. Muchos adultos cargan con culpas que no entienden, sienten miedo sin saber de qué, viven con baja autoestima a pesar de haber recibido cariño en la infancia. Y todo esto puede tener sus raíces en experiencias que los padres vivieron incluso antes de que ocurriera el embarazo. Piensa por un momento. ¿Cómo era la vida de tus padres el año en que fuiste concebido? ¿Eran felices? ¿Estaban en paz? ¿O estaban lidiando con pérdidas, deudas, enfermedades, frustraciones? El ambiente emocional de la pareja en los meses previos a la concepción crea una especie de atmósfera energética que influye directamente en lo que se grabará en tu estructura. Y para muchos, descubrir esto es un shock.
Es como darse cuenta de que muchos de los sentimientos que crees que son tuyos, en realidad comenzaron con otras personas. Y aquí volvemos a la metáfora del árbol. Todo árbol fuerte necesita raíces profundas, pero no todas las raíces son saludables. Algunas traen consigo enfermedades, plagas y dolores que no se detectaron a tiempo. Y eso es lo que les sucede a muchas personas. Vivimos una vida tratando de tratar los síntomas, la ansiedad, la compulsión, la ira, la dificultad para amar, pero nos olvidamos de mirar el origen. ¿Cómo se plantó ese árbol? ¿En qué suelo? ¿En qué condiciones? Para Thomas Bernie, la mayor parte de lo que moldea nuestra psique ocurre fuera de la conciencia e incluso antes de que tengamos lenguaje. Y eso incluye, sí, los meses previos a la concepción. Puede parecer aterrador al principio, descubrir que tal vez estés cargando con dolores que ni siquiera son tuyos, que tus elecciones y patrones pueden estar relacionados con experiencias que tus padres vivieron incluso antes de pensar en tener hijos. Pero hay algo profundamente liberador en ello. Si todo eso se programó en silencio, también se puede reinterpretar con conciencia, porque cuando entendemos las raíces, todo el árbol cambia. Si la vida comienza antes de la concepción, es en el útero donde se consolida. El útero es el primer hogar, el primer mundo, el primer sonido, el primer susto, el primer acogimiento. Es allí, en ese espacio sagrado y silencioso, donde nos convertimos en quienes somos. Incluso antes de abrir los ojos, el bebé siente. Antes de hablar, escucha. Antes de pensar, absorbe. Y absorbe todo. La voz de la madre, el ritmo de su corazón, los conflictos familiares, los silencios cargados, la esperanza o el miedo de ser deseado. Todo queda registrado, todo se siente, todo se guarda. Durante los 9 meses de gestación, el útero no es solo un espacio físico donde se forma el cuerpo del bebé. Es el primer entorno psicológico y energético del niño. Es como si el bebé estuviera sumergido en un océano de información emocional, captando cada vibración de la vida materna, aunque ella nunca diga una palabra. Este mundo está influenciado por todo lo que le sucede a la madre, sus pensamientos, sus emociones, sus miedos, sus deseos, su relación con el padre, con el trabajo, con su propio cuerpo. Si la madre se siente abandonada, el bebé registra inseguridad. Si la madre se siente culpable, el bebé registra peso. Si la madre siente amor, el bebé registra pertenencia. Una de las razones por las que todo esto es tan impactante se explica por la frecuencia cerebral en la que se encuentra el feto durante la gestación y los primeros años de vida. Durante este periodo, el cerebro del bebé opera en ondas delta y teta, frecuencias extremadamente bajas asociadas a estados profundos de sueño, hipnosis y absorción. Esto significa que el cerebro del bebé graba todo al pie de la letra. No interpreta, no cuestiona, no racionaliza, solo registra. Frases sueltas dichas sin intención, como «este embarazo no estaba en los planes» o «no sé si podré con ello», pueden convertirse en creencias inconscientes de desvalorización o inseguridad que el individuo lleva consigo toda la vida. No se trata de culpa, sino de una consecuencia psíquica. El bebé no entiende el contexto, solo siente, y se forma a partir de eso. Además de la parte emocional, el cuerpo del bebé también responde a estos estímulos. Las hormonas liberadas por la mamá durante situaciones de estrés o miedo atraviesan la barrera placentaria e impactan directamente en el desarrollo del sistema nervioso del feto. Este es el guión básico, un guión invisible que influirá en las emociones, el comportamiento e incluso la biología del individuo. Y cuando llega el momento del nacimiento, todo se intensifica. El parto, ya sea natural o por cesárea, es un acontecimiento marcante y fundamental.
La forma en que el bebé llega al mundo deja huellas profundas. El nacimiento es el primer gran rito de iniciación del alma, y como todo rito, puede ser fuente de trauma o de fuerza. Durante el embarazo, la mujer activa registros profundos, algunos de los cuales ni siquiera sabía que existían. La maternidad saca a relucir a la niña que esa madre fue un día. Cuando la madre se cura a sí misma, cura la línea que vendría después. Y si hoy sientes miedo de entregarte, miedo de fallar, miedo de ser vista, tal vez tu cuerpo solo esté repitiendo lo que aprendió incluso antes de nacer. Tal vez esa angustia sin nombre sea, en realidad, un eco de lo que sintió tu madre cuando aún te llevaba en su vientre. Pero ahora que lo sabes, la pregunta cambia. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque ese guión invisible que comenzó en el útero no tiene por qué ser el final de tu historia. ¿Conoces esa sensación de no ser lo suficientemente bueno que te acompaña silenciosamente desde hace años? ¿O ese miedo irracional a fracasar, a ser abandonado, a decepcionar a alguien? Pues bien, eso no ha comenzado ahora. Mucha gente ve la infancia como una etapa de comportamientos aleatorios, pero la verdad es que nada en un niño es sin motivo. Las rabietas, el llanto silencioso, el miedo a la oscuridad, el miedo a equivocarse, son expresiones simbólicas de una historia emocional que comenzó mucho antes. Hasta los 6 años, el cerebro del niño todavía funciona principalmente en las frecuencias delta y teta, es decir, absorbe todo sin filtrar, como verdad absoluta. Y todo esto se repite silenciosamente hasta la edad adulta. Muchos adultos viven atrapados en patrones que parecen no tener explicación. Pero cuando volvemos la mirada hacia la infancia y antes de ella, hacia el útero, comenzamos a entender. Los padres, incluso con buenas intenciones, a menudo perpetúan estos patrones. Ningún padre o madre quiere hacer daño a su propio hijo. Pero, como dice el refrán, no se enseña lo que se dice, se enseña lo que se vive. Durante el embarazo, se activan los recuerdos emocionales heredados. La maternidad saca a la luz recuerdos del propio embarazo de la madre. Y esta es una poderosa oportunidad para la sanación. Piensa ahora con calma. ¿Qué sintió tu madre cuando estaba embarazada de ti? Esta respuesta puede ser más reveladora que cualquier terapia, porque la forma en que te sientes en el mundo puede haber sido un reflejo de cómo te sentías aún en el útero. La buena noticia es que todo esto puede ser observado, comprendido y reinterpretado. La infancia es el terreno donde se plantaron las semillas de nuestra identidad. Pero hoy, con la conciencia que tienes, puedes elegir qué vas a seguir regando y qué ya puede ser arrancado de raíz. Puedes mirar atrás no para aprisionarte, sino para liberarte, porque la vida no es una sentencia escrita en el útero, es una oportunidad de sanación que comienza precisamente donde todo comenzó, en ti. Si todo lo que hemos vivido hasta ahora puede haber comenzado incluso antes de nuestro primer suspiro, entonces quizás la pregunta más importante ahora sea, ¿qué voy a hacer con eso? Porque si todo quedó grabado, todo también puede reescribirse. La transformación comienza con la información. Cuando entiendes cómo y por qué nacieron ciertos sentimientos en ti, dejas de ser rehén de ellos. Te conviertes en el autor de tu historia. ¿Recuerdas la analogía del árbol? Tú eres ese árbol. Y tal vez durante muchos años hayas sentido que algo andaba mal con tus ramas, que tus frutos no llegaban, que sus hojas no duraban. Pero, ¿y si el problema nunca fuiste tú? ¿Y si lo que necesitabas era mirar hacia la raíz? La raíz de la vida, el origen invisible, ese lugar de donde todo brotó, pero que ahora puede curarse. Porque lo más hermoso de la naturaleza es que siempre busca la vida, incluso después de la sequía, incluso después del invierno. El árbol quiere florecer, y dentro de ti, ese deseo también está vivo.
Thomas Bernie dijo, cuando comprendemos nuestro origen, obtenemos el poder de cambiar nuestro destino. Y esa frase es cierta. No estás condenado al dolor que heredaste. Puedes darle un nuevo significado a tu origen y elegir florecer. Y ahora, con todo lo que has descubierto en este video, ¿qué vas a plantar de ahora en adelante?